Exactamente. Bárbaro. Gracias, De nada. Ahí estás como anfitriona, ya podés compartir pantalla y todo. Bueno, bárbaro, gracias. De nada. Éxitos. Gracias. Pásate y te digo. Hola, chicos. Hola, buenas tardes. Ahora sí la veo y la escucho perfecto. Ah, bueno, gracias, Vanina. Y Javier, somos pocos, me parece. Bueno, hoy un día negro en esto de la conectividad. Bueno, buenas tardes, Javier. Bueno, chicos, yo les iba a dar una clase con con PowerPoint de servicios públicos, pero no la puedo pasar en el iPad, así que se las voy a pasar, digamos, vamos a dar la clase con el PowerPoint y el PowerPoint se los voy a pasar por el campus, ¿sí? A ver si por ahí se puede lograr se me soluciona el otro tema de la computadora. Bueno, vamos al PowerPoint, que ustedes ya lo van a tener, digamos, esta clase se graba, así que ustedes lo van a poder tener con la clase grabada y yo les voy a pasar en el campus el PowerPoint. Bueno, si nosotros queremos definir
lo que es el servicio público, tenemos para ello una concepción orgánica y una concepción funcional. La concepción orgánica, si lo que tiene en cuenta es quién es la persona que presta el servicio. Y en la concepción funcional lo que se hace es definir el servicio. Digamos, se define la actividad. Así tenemos eso en la primera placa que dice concepción orgánica, se entiende referir al que solo considera servicio público a la actividad satisfecha por la administración pública directamente por sí o indirectamente por medio de concesionarios. Y la concepción funcional que define al servicio en mérito a la índole de la necesidad que por este medio o con esta actividad satisface. Vamos a la segunda placa, que tiene que ver con otra clasificación necesaria para poder llegar a dar una definición de servicio público. Esto es la distinción en criterio propio e impropio. Y ahí tenemos, los servicios públicos propios son los que presta el Estado por sí o a través de terceros concesionarios para satisfacer una necesidad general. Y el criterio impropio, es decir, es un criterio para poder definir el servicio público mucho más amplio, porque es comprensivo del criterio orgánico, es decir, que tiene en cuenta a la persona que presta el servicio, y además incluye a otro tipo de actividad que prestan los particulares o administrados con el objeto de satisfacer una necesidad general, pero con un control importante del Estado. Bien. Vamos ahora a las notas que identifican la existencia de un servicio público. Bueno, unas primeras notas es, digamos, a ver un segundito, chicos, que me mate. Okay. Ahí está. Bueno, me cambié de compu, estamos más cómodos acá. Bueno, lo que sí, como hubo este cambio, no puedo pasar el PowerPoint, así que bueno, seguimos hasta que a ver si lo puedo poner ahora. Si no, va al campus. Bueno, estábamos con las notas que identifican la existencia de un servicio público, ¿no? La primera nota es la satisfacción de la necesidad o del interés general como fin determinante de la creación del servicio. En la segunda nota habría una decisión de la autoridad pública en el sentido de asumir la satisfacción de la respectiva necesidad general. Y en tercer lugar, es insuficiente considerar que el interés general deba constituir el fin de la creación del servicio, por cuanto hay casos como en los servicios públicos impropios, donde el fin de la creación es satisfacer el interés propio de que presta el servicio.
Ahí. Bueno, acá estamos con todos. Con el PowerPoint hacemos como veníamos hablando, servicio público. Luego hicimos la distinción entre la concepción orgánica y la concepción funcional, que una es la que, recordemos lo que dijimos, que una es la que, digamos, tiene en cuenta la persona que presta el servicio, y luego la concepción funcional, que lo que tiene en cuenta es la actividad, o sea, la actividad, la necesidad que se satisface con esa actividad. La otra placa es la que tiene que ver con el criterio propio e impropio, que les decía que también es necesario hacer esta distinción para que nosotros podamos llegar a una definición de servicio público. Es decir, entonces dividimos los servicios públicos con un criterio propio e impropio. Propio es las definiciones que tienen que ver con un servicio mucho más restringido, y solamente tiene en cuenta los servicios que son prestados por el Estado, por sí, o a través de terceros concesionarios. Y en segundo lugar, tenemos el criterio impropio, que es, digamos, un criterio amplio, porque no solamente comprende el anterior, sino también que tiene en cuenta las actividades que prestan los particulares o administrados con el objeto de satisfacer necesidades de carácter general. Yo les voy a dar dos ejemplos para que ustedes puedan, digamos, dimensionar esto para seguir adelante. A ver, un ejemplo de servicio público prestado por el Estado a través de terceros concesionarios sería el caso del servicio de energía eléctrica o de gas. Después, los que son, digamos, las definiciones que utilizan un criterio impropio, ya les dije que son las amplias, las más modernas, y que incluyen el concepto anterior y las actividades que prestan los particulares o administrados a través de un régimen de control por parte del Estado, que son el caso de los remises. El caso, por ejemplo, de los taxis o de los remises, son actividades prestadas por los particulares, pero son controladas por el Estado. De hecho, por ejemplo, en el municipio de General Pueyrredón, remises y taxis, es una actividad que está, digamos, controlada por el Estado, no solamente en cuanto a su en cuanto a la tarifa, sino también en cuanto a la renovación vehicular, el estado de higiene y varias cuestiones más. Esas serían las definiciones con un criterio impropio. Luego tenemos las notas que identifican la existencia de un servicio público. Bueno, una es la satisfacción de una necesidad o un interés general como fin determinante del servicio. Eso podríamos decir que son las notas que identificaron el servicio público en los orígenes del derecho administrativo. No nos olvidemos que, digamos, cuando León Duguit, que fue el creador del derecho administrativo de la escuela francesa, consideraba en un principio que toda la actividad del Estado era servicio público. De ahí que aparece esta nota. Después Jess distinguió ya, digamos, el servicio público de lo que era función administrativa, y en la actualidad incluso hay autores que, como Gordillo, que hablan de la crisis del servicio público, así como su falta de existencia, digamos, pero la mayoría de los autores consideran que el servicio público hoy por hoy existe. Es una institución muy importante del derecho administrativo, pero claro, esta nota ya no sería aplicable porque, digamos, desde que los servicios públicos fueron tercerizados, es decir, concesionados, prestados por terceros, entonces ahí, digamos que el interés, la necesidad o el interés general no es el fin
de la creación del servicio público, porque en ese caso, digamos que es también hay un interés pecuniario de parte de quien presta el servicio. Después hay una decisión de la autoridad pública en el sentido de la satisfacción de la respectiva necesidad general. Aquí nos estamos refiriendo, volvemos hacia atrás, aquí nos estamos refiriendo a la creación de servicios, es decir, tiene que haber por parte del Estado una decisión de creación del servicio público, es decir, que la creación es la decisión del Estado que una determinada actividad, que hasta ese momento era privada, va a pasar a ser prestada a través del régimen del servicio público. En nuestro derecho, digamos, nosotros seguimos la noción española de la publicatio. Nada más que la publicatio en el derecho español, digamos, a partir de la reforma de la Constitución en el año 1978 en España, se incorporó la publicatio como una cláusula económica en la Constitución. Es decir, la facultad que tiene el Estado de decidir que una determinada porción o actividad de la administración pública va a pasar a ser prestada bajo el régimen del servicio público. Nosotros no tenemos una cláusula constitucional ni igual ni similar, pero hay una tradición y jurisprudencia de que, digamos, el Estado tiene la potestad para hacer esto, ¿no? Lo que yo les estaba diciendo, que es la posibilidad de decidir que determinada actividad va a ser prestada a través del servicio público. Bueno, el servicio público, digamos, bueno, no estaba buscando a ver si había alguna placa, pero bueno, no lo puse. Es decir, el Estado puede decir cómo se crea un servicio público. Un servicio público se crea, se puede crear por un acto, que puede ser un acto administrativo o una ley. Una ley si interviene en el Congreso, un acto administrativo si es creado por el Poder Ejecutivo, o puede ser también por un hecho. Es decir, una actuación material en el cual, digamos, comienza a prestarse de hecho una determinada actividad a través del régimen del servicio público. Cuando nosotros hablamos de creación del servicio público, bien, esto lo tengo más atrás puesto, así que vamos a ir, vamos a dejar el tema de la creación y de la creación que tiene que ver con la jurisdicción, o sea, a qué jurisdicción le corresponde y con el órgano, o sea, qué órgano es el competente para la creación de un servicio público. Pero bueno, ya sabemos que en qué consiste la creación del servicio público. Otro elemento para poder llegar a la definición de servicio público es determinar si la actividad, ¿no?, que se satisface a través del servicio público es digamos, satisface una necesidad general o una necesidad colectiva. Es decir, hay diferencias entre una necesidad general o una necesidad colectiva. Primero, vamos a hablar de qué es el objeto del servicio, que es la satisfacción de una necesidad
general o colectiva. Esa necesidad general o colectiva varía de un país a otro, de una región a otra, si de países desarrollados a países subdesarrollados, inclusive en un mismo país, por ejemplo, en nuestro país, por supuesto que no puede considerarse servicio público lo que era hace 70, 60 años atrás. Es decir, nosotros, por ejemplo, hace 60, 70 años atrás, las necesidades generales fueron cambiando. Es decir, porque, por ejemplo, en un principio una necesidad imperiosa, una necesidad general, era la de transporte urbano de pasajeros, es decir, el famoso colectivo, que es una creación argentina, que tuvo enseguida muchos adeptos y por supuesto que hoy lo es. Es un servicio público esencial, el transporte urbano de pasajeros, ¿no? Eso lo vemos cuando se producen los paros, ¿no? Toda la, digamos, cómo se, modifica toda, no solamente las actividades empresariales, el trabajo de cada uno, la educación, todo genera una modificación. Pero hay, servicios públicos que han ido evolucionando. Un claro ejemplo es es el caso de la telefonía fija. La telefonía fija es un servicio público, pero en realidad ya la telefonía móvil ha superado en cantidad de aparatos, esto desde hace varios años ya, a la telefonía básica. De hecho, a través de un DNU, en este año se ha, se ha declarado servicio público a la telefonía móvil, al cable y internet o datos móviles. Un poco, todo esto también se venía gestando, pero, es este DNU es un servicio público sui generis, porque no hay la actividad pasa a ser servicio público, pero sigue siendo prestada por quienes la venían prestando, o sea que ahí no hubo cambio de titularidad, con lo cual no hubo indemnizaciones, porque si esto como puede pasar en cualquier lugar, cuando, por ejemplo, en Chile, que se declaró servicio público la telefonía celular, pero de hecho pasaron, algunas empresas fueron autorizadas a prestar ese servicio, esa actividad, por parte del Estado que las autorizaba. Pero igual lo hicieron en concurrencia con otros también prestadores del servicio. También no solamente varía en el mismo país, sino que también varía de un país al otro. Por ejemplo, en Francia, la actividad teatral dramática es considerada servicio público. En nuestro país es de interés público. O sea que también vemos las diferencias, ¿no?, de un país con otro, y también esto depende del grado de desarrollo de cada país. Bueno, vamos a ver el tema del régimen jurídico aplicable al servicio público. Hay tres teorías. Una es que el servicio público se desenvuelve de acuerdo a un régimen o procedimiento especial dentro del derecho público. Otra, que es de Marienhof, que dice que no es necesario acudir a un servicio
a un procedimiento especial dentro del derecho público, sino que con la aplicación del derecho público, con este tema del régimen exorbitante, que son facultades del Estado y que pueden ser, pueden ser delegadas en los concesionarios, de hecho, muchas veces ocurre, o sea que con el tema de que se les aplique el derecho público ya es suficiente. Y hay una tercera teoría que dice que no es necesario la aplicación de derecho público, que esto es viable con la del derecho privado. Pero en realidad no tiene esta teoría muchos adeptos, fue, digamos, su mentor, Silva Sima, que es un autor chileno, pero que no tuvo muchos adeptos. Así, si nosotros vemos la placa, vemos que dice: el servicio se desenvuelve de acuerdo a un régimen o procedimiento especial de derecho público. Lo esencial de ese régimen jurídico es la idea de que el interés particular debe ceder ante el interés general. Ello determina una serie de prerrogativas en favor de la administración. La segunda de las teorías es Marienhof, digamos, como apoyando, ¿no?, esta teoría. Trata de servicios públicos prestados directamente o indirectamente por la administración pública. El encuadre de la actividad en el derecho público permite que la administración, si fuere menester, haga uso de sus prerrogativas de poder, pudiendo, de acuerdo a su potestad imperativa, su poder de policía, expropiar eso, y eso también puede delegarlo, esas que son funciones administrativas, en los concesionarios de los servicios. Como yo les decía, por ejemplo, cuando un concesionario de servicio corta el servicio por falta de pago, ahí está ejerciendo una función administrativa, que fue, porque esa es una prerrogativa que tiene el Estado, la de, digamos, interrumpir la prestación de servicio por falta de pago. Entonces, eso fue delegado por el Estado concedente al concesionarios en estas épocas de donde la mayoría de los servicios están privatizados. Bueno, un tema también que que tenemos que dilucidar es el tema del monopolio. Parece ser que uno, digamos, al servicio público lo relacionara con algo monopólico, una actividad monopólica. Cuando nosotros hablamos de monopolio, puede haber monopolio legal o un monopolio real. Un monopolio legal es, por ejemplo, el tema de cuando se privatizó el servicio público de telefonía básica, se dividió el país en dos. En la zona sur se fue adjudicado a Telefónica, y la zona norte a Telecom, que ahí sufrió una serie de cambios después, posteriormente, en cuanto a la figura o persona de concesionario. Y después hay un monopolio real, ¿no?, que es el caso, por ejemplo, de la distribución del gas, o la distribución del gas, por ejemplo, se hace a través de cañerías, de una red de cañerías que fueron construidas oportunamente y que son de propiedad del Estado Nacional. Cuando se concesionó el servicio de distribución del gas, digamos, lo que se hizo fue darles un comodato durante 30 años, en el caso de la distribución del gas, para utilizar las cañerías. Ahí hay un monopolio real, porque hay una sola distribuidora de todas esas cañerías, pero bueno, si se hicieran en el futuro otras, bueno, ya, digamos, podría esto modificarse, porque por eso es un monopolio real. Bueno,
Pero también hay, no es necesario, digamos, el monopolio como no es el monopolio una característica esencial del servicio público. Y por el contrario, es decir, hay servicios que pueden ser prestados bajo un régimen de, digamos, de concordancia con otros prestadores del servicio, aunque no sean, digamos, los autorizados, puede esto darse tranquilamente. Y después tenemos que hacer una distinción también entre los usuarios determinados y los usuarios indeterminados. Los usuarios indeterminados es cuando, digamos, un servicio tiene esta característica, se habla de uti universi. Y cuando en el régimen en el cual un servicio público, los usuarios se determinan en algún momento, se habla de un servicio público uti singuli. Entonces, cuando nosotros hablamos de usuarios indeterminados, según que la utilidad que reporta es genérica para la población en general, son los llamados uti universi, ejemplo, y acá tenemos Policía de Seguridad, Defensa Nacional, digamos, fíjense que todos accedemos a esos servicios en forma indeterminada, es decir, no nos identificamos cuando nos brindan este servicio. Después hay otros en los cuales, digamos, hay una utilidad concreta y particular, porque se benefician individualmente con la prestación. Ejemplo, telefonía fija, energía eléctrica, gas natural. Ahí hay una prestación determinada, que el usuario se va a... se determina, ya sea en el momento que pide el servicio, como cuando lo paga la retribución. En el otro caso, en los uti singuli, se habla de, digamos, se habla de gratuidad, pero en realidad la verdadera expresión no es gratuidad, sino no arancelamiento. No arancelamiento, porque no existen en realidad los servicios públicos gratuitos, porque todos están o sea, esto sale de las arcas generales, de las rentas generales que surgen del pago de los impuestos. Así que digamos que vamos a decirlo con su verdadero nombre, son no arancelados. Y acá vamos a encontrar no solamente los hospitales públicos, sino también la universidad pública, los colegios primarios, secundarios, jardines, que son públicos. Digamos que en este caso el beneficio es general. Bien. Y acá llegamos a la definición del servicio. Esta definición del servicio que yo les voy a dar, por supuesto ustedes toman la definición que más les interese, del autor que más les interese. Esta es una definición de Marienhof que utiliza, vamos a ir viendo por qué analizamos estos criterios anteriores, y así tenemos que en esta definición se usa el criterio funcional, o sea, se define a la función por la función misma. Se refiere a necesidades de carácter general, es decir, que las necesidades de carácter general son, digamos, las que sentimos todos, es una suma de intereses concordantes, que sentimos todos o casi todos, vivamos individualmente o colectivamente. Vamos a leer la definición para que ustedes vayan viendo, y bueno, ahí tenemos, por servicio público ha de entenderse toda actividad de la administración pública o de los particulares o administrados que tienda a satisfacer
necesidades o intereses de carácter general, de índole o gravitación. En el supuesto de actividades de los particulares o administrados, requiere el control de la autoridad estatal. Fíjense que acá está el criterio funcional, es decir, no solamente tiene en cuenta el criterio orgánico, sino el funcional, es decir, no solamente los servicios que se definen por quien los presta, ya sea el Estado por sí o a través de un tercero concesionario, y en el supuesto de actividades o el criterio funcional, que es la actividad de los particulares o administrados, en los cuales, como se satisface una necesidad general, son controlados por el Estado. Toma en cuenta como objeto del servicio digamos, la característica del servicio público es que satisfaga una necesidad general. Esa necesidad general, bueno, como decíamos, es una suma apreciable de intereses concordantes que se sienten, ya sea que se viva en comunidad o, digamos, en forma solitaria. Bueno, acá vamos a un tema sumamente importante en el servicio público, que son los caracteres jurídicos del servicio público. Vamos a ver los caracteres. El primer carácter, el más importante, es el de la continuidad. ¿Qué significa esto? Que el servicio público no puede ser interrumpido. Pero hay dos tipos de continuidad, una absoluta y otra relativa. La absoluta no admite interrupción en el tiempo, como por ejemplo el suministro de energía eléctrica. En cambio, la que tiene una continuidad relativa, digamos que tiene porciones de tiempo en los cuales el servicio no se presta, pero en las épocas en que el servicio se presta, ahí hay continuidad absoluta. Digamos que admite algún tipo de lapsos de tiempo en los cuales el servicio no se presta. Por ejemplo, la escuela primaria, secundaria, la universidad pública, en los cuales hay receso de verano y receso de invierno, y durante ese lapso de tiempo el servicio no se presta. Fuera de eso, se debe prestar con continuidad. Acá hay tres temas que son muy importantes. ¿Y cómo se asegura la continuidad en el servicio? Que, como yo les decía, tiene que es el carácter más importante del servicio público. Bueno, uno es el tema del derecho de huelga. Hoy, en la actualidad, no se discute porque, digamos, la Corte Nacional ya lo ha dicho en innumerables oportunidades, que el derecho de huelga es un derecho natural, digamos, es una garantía que tiene el particular, independientemente que preste, es decir, el trabajador que que ayude a prestar un servicio público o no. De todas maneras, esto, en realidad, digamos, hace décadas atrás, era un tema que se discutía entre los autores, por eso que se trae a colación el tema de la huelga. Y también porque el tema de la huelga, digamos, obviamente que no es una actividad común, entonces tiene, digamos, en cuanto al ejercicio de este derecho de huelga, está reglamentado. Digamos, ya se había hecho en el año 1914, por un decreto se reglamentaron los servicios públicos, y ya después, en el año 2006, se reglamentó también por decreto el ejercicio del derecho de huelga en materias de actividades en las que son consideradas servicios públicos. Es decir, ahí, inclusive en el último decreto reglamentario de este derecho,
el reglamentario de este derecho, el servicio se distingue entre servicios esenciales y no esenciales. ¿Sí? Los esenciales son aquellos que son necesarios para la vida, ¿sí? Y los otros los que no tienen ese carácter. Entonces, digamos, para aquellos, o sea, en general, para toda actividad que, digamos, preste un servicio público, el derecho de los trabajadores, si pueden ejercer el derecho de huelga, pero hay una participación muy importante del Ministerio de Trabajo de la Nación o de la Secretaría de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, o cada una de sus provincias, en los cuales, digamos, que se tiene que comunicar que se va a ejercer este derecho de huelga, y si hay una huelga que comienza así, sin darse aviso, digamos, puede llamarlos a conciliación obligatoria, que significa que en un lapso de tiempo determinado van a tener que seguir prestando el servicio mientras se discute las reclamos. ¿Mm? Bueno, y en cuanto a los esenciales y los no esenciales, lo importante acá es otra cuestión, que es la de, en materia de esenciales, que se tiene que dejar, es decir, si se ejerce el derecho de huelga, tiene que haber una guardia mínima. ¿Eh? ¿Qué significa esto? Que si se trata de un hospital público en el cual todos los trabajadores de la salud digamos, deciden ejercer este derecho de huelga, tiene que quedar una guardia, tiene que quedar una guardia. Y lo mismo ocurre con, no hablo de cuestiones puntuales o ejemplos puntuales, porque bueno, seguramente si estuviéramos en forma presencial se produce un debate. Me gustaría que, bueno, si a alguien le interesa lo plantee, pero bueno, no vamos a hablar de casos en general porque la realidad obviamente, digamos, es, en todos los casos es diferente, pero la reglamentación es esta, ¿m? Porque también si se hace una huelga en el derecho de transporte, se tiene que garantizar una guardia mínima, es decir, de vehículos que circulen. Bueno. Otro tema es la teoría de la imprevisión. Es decir, esto nosotros sabemos que, o sea, por la ley de convertibilidad, cuando se derogó esta, quedó el tema de la suspensión de los ajustes. Entonces, en épocas de altísima inflación en nuestro país, se dictaron algunas leyes que, digamos, y también aplicando la teoría de la imprevisión, tal como estaba regulada, está regulada en la actualidad en el Código Civil y Comercial. Es decir, que en casos en que, digamos, por alguna, digamos, por un hecho, siempre es un hecho extraño, externo, es un hecho externo a la parte, de gran magnitud, tiene que ser, que puede causar, que seguramente ustedes esto en contrato lo vieron, el quiebre de la ecuación económico-financiera. Entonces, en momentos de mucha inflación, lo que se hace es, en momentos de mucha inflación, lo que se hace es, aplicar, se aplicó, ya ahora no se puede porque no hay ajuste en este momento, se aplicó una serie de, o sea, se dictaron unas leyes en las cuales las tarifas eran, digamos que se actualizaban cuando sufrían automáticamente, cuando sufrían algún
alguna alteración en lo que había sido tomado como costo del servicio para evitar los cortes en la prestación de los servicios. Bueno, otro tema que tiene que ver también con la continuidad del servicio es la prohibición de que los bienes afectados a un servicio sean objeto de ejecución forzada. Cuando el servicio público lo presta el Estado, digamos que lo prestaba el Estado, que había, por supuesto, antes de los años 90, digamos, nuestro país tenía un Estado, digamos, intervencionista, con lo cual todos los servicios eran prestados por el Estado, la mayoría. Entonces, en ese caso no había problema porque los bienes afectados al servicio son del dominio público, como eran los, antes de la privatización, los ferrocarriles, los aviones, todos se integraban, por más que estuvieran afectados a un uso determinado y que digamos que no era gratuito, eso no cambia la característica, pero digamos eran bienes del dominio público. Con lo cual ustedes saben las características del bien del dominio público, que no se pueden vender, no se pueden, digamos, ser objeto de medidas, no se pueden embargar. Y, digamos, pero también esto se traslada, no en esa medida, a cuando el servicio público es prestado por los, digamos, por los particulares a través de un régimen de concesión, en la cual, digamos, los bienes que están afectados a la prestación de servicio, que son del concesionario, digamos que pueden ser embargados, pero no pueden ser, digamos, en determinadas circunstancias, no pueden ser objeto de ejecución forzosa. Si tenemos el caso, un ejemplo, en el cual en un lugar el transporte urbano de la ciudad, el transporte urbano de pasajeros sea, digamos, sea monopólico. Y, por ejemplo, y la empresa se declara en quiebra. Saben que una empresa en quiebra puede seguir con el síndico prestando el servicio, que esto es lo que ocurriría en el caso que fuera una empresa monopólica. Pueden las unidades ser embargadas, pero no pueden ser ejecutadas hasta que se resuelva el tema de, digamos, de la prestación de ese servicio. Y otro de los cuestiones, un modo de asegurar la continuidad del servicio es la quiebra, es decir, la posibilidad de que si están en quiebra, se continúe prestando el servicio a través del síndico. Seguimos con los posteriores caracteres jurídicos. Ahí tenemos la regularidad, la uniformidad o igualdad, la generalidad y la obligatoriedad. La regularidad significa que el servicio público debe ser prestado conforme a las reglas o condiciones del servicio público. Es decir, antes de las privatizaciones, que ocurrieron en los años 90, se hablaba si a cada servicio público que prestaba el Estado tenía una carta orgánica. Luego, con las privatizaciones, las empresas que pasaron a prestar el servicio público por cualquiera de los sistemas que se hayan utilizado, licitación, concurso, se habló de marco regulatorio. Los marcos regulatorios fueron creados por las leyes que autorizaron las privatizaciones en la mayoría de los casos, salvo el de la telefonía básica, que fue la primera privatización que se hizo en nuestro país, en la que no se dictó una ley, no hubo un marco regulatorio, y el marco regulatorio que existe es a través de decretos dictados por decretos que son reglamentos del Poder Ejecutivo, ¿no? Bien. Después la uniformidad e igualdad, acá se toma el criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
que es el derecho a recibir un servicio en iguales circunstancias. Es la igualdad en iguales circunstancias. Por ejemplo, si yo vivo en un lugar donde no llega el gas natural, yo no puedo pedir que a mí me conecten el gas natural. Ahora, si yo vivo en una zona donde todos, existen las cañerías, distribución, todos, y todos tienen gas natural, entonces es lógico que yo tengo el derecho a ser admitida como usuaria. Bien. Luego la generalidad, que significa que todos los habitantes tienen derecho a usar los servicios públicos de acuerdo a las normas que rigen a estos. Y luego la obligatoriedad. Se refiere a la obligación que pesa sobre quién debe prestar el servicio. Digamos que ustedes saben que los que prestan el servicio están obligados a hacerlo en las condiciones preestablecidas, ya sea, digamos, en el marco regulatorio dictado por una ley o por un reglamento del Poder Ejecutivo. Y está obligado a prestarlo, incluso si no lo presta o por alguna cuestión, puede declararse la caducidad del servicio público. Bueno, y acá volvemos a un tema que ya habíamos esbozado, que es la creación de los servicios públicos. Creación, bueno, significa que lo que ya habíamos explicado, que determinada necesidad va a quedar siendo satisfecha a través del sistema jurídico o del régimen jurídico del servicio público. Ya lo dijimos que puede ser por un acto del Estado, una ley del Congreso o un acto administrativo del Poder Ejecutivo o por un hecho que sería una actuación material que da inicio a que determinada actividad sea prestada a través del servicio público. Después, y después nos quedaron estos dos temas, que es la jurisdicción para crear un servicio y a quién le corresponde, el órgano competente. La jurisdicción para crear un servicio, esto tiene que ver con si el servicio es nacional o provincial. Primero tenemos que volver a recordar que el derecho administrativo es un derecho local, que significa que no fue delegado por las provincias a la nación. Pero algunos servicios sí fueron delegados por la provincia a la nación, las provincias a la nación, como por ejemplo el caso de las universidades públicas, por ejemplo el caso de las de correo, y a través de lo que se llama la cláusula de progreso, es decir, todos los servicios públicos que se conectan interprovincialmente o internacionalmente también son de jurisdicción nacional. El resto son de jurisdicción provincial. Y en cuanto al órgano, también hay dos teorías, es decir, digamos, las más, las que han tenido mayores adeptos. Si, digamos, ¿a quién le corresponde? ¿Al Poder Ejecutivo o al Poder Legislativo? Bueno, y ahí están las dos grandes teorías. Muchos dicen al Poder Legislativo, ¿por qué? Porque, digamos, que la creación de los empleos por la Constitución está en manos del Poder Legislativo. Porque a veces la determinación de que una determinada actividad va a ser prestada a través del régimen del servicio público puede, digamos, generar algún tipo de modificación en la situación jurídica de las personas, con lo cual esto solamente se puede hacer por ley. Y después tenemos el tema de los que consideran, entre ellos el Marienhof, que cree en la zona de reserva del Poder Ejecutivo, que él dice que si no ha sido delegado por las provincias a la nación ese servicio público, digamos como que el órgano competente era el Poder Legislativo, le corresponde al Poder Ejecutivo porque es el jefe de la administración pública. Y después está también la teoría mixta, que es la de Casagne, como sigue Casagne, que dice que, digamos, que esa zona, digamos,
de servicios que no fueron delegados por las provincias a la nación, concretamente el Poder Legislativo, digamos que es mixta. Puede ejercerla tanto el Poder Legislativo como el Poder Ejecutivo. Bien. Ahora vamos a ir a otros temas muy importantes que vimos la creación, después tenemos la organización del servicio, la modificación y o supresión del servicio. La organización del servicio público. La organización del servicio público supone, obviamente, que el servicio público fue creado. Entonces, lo que significa organizar es adecuar los medios necesarios para que se ponga en funcionamiento ese servicio. Los medios necesarios pueden ser de índole material o de índole normativa. Y el órgano competente para organizar un servicio puede ser tanto el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo. Bueno, modificación del servicio público. Los servicios públicos pueden ser modificados, tanto en la estructura de la persona que presta el servicio público como en el funcionamiento. Ahora, en todas esas modificaciones que lleva adelante el Estado, en el caso de la concesión, el concesionario está obligado a hacer las modificaciones que le exigen. Pero si esto se tomó como un criterio jurisprudencial, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que si esas modificaciones superan en su total un 20% de la ecuación económico-financiera, bueno, obviamente que deben ser indemnizadas más allá de que el concesionario está obligado a prestar el servicio. Y acá, con respecto a la modificación del servicio público, digamos que se sigue el paralelismo de la forma. Si el servicio público fue creado por el Poder Ejecutivo, es el que lo puede modificar. Si fue creado por el Poder Legislativo, este es el que lo puede modificar. Bueno, y nos queda al final la supresión del servicio público. ¿Qué significa? Significa la decisión del Estado que determinada actividad que hasta ese momento se satisfacía a través del régimen del servicio público no lo va a hacer más. Entonces, si nosotros vamos a la placa, vemos que suprimir un servicio público significa disponer que en lo sucesivo la respectiva necesidad o el respectivo interés general no serán satisfechos por el sistema jurídico del servicio público. Y la competencia también acá le va a corresponder si el que creó el servicio público fue el Poder Ejecutivo, es ese que lo puede modificar y lo puede suprimir. Y si el que creó el servicio público fue el Poder Legislativo, es el que lo puede modificar y lo puede suprimir. Bueno, nos vamos a otro tema sumamente importante, que es el de la retribución del servicio. Vamos a hacer una primera, porque esto es un tema muy importante, así que vamos a hacer una primera clasificación en cuanto a la retribución del servicio público. Porque, digamos, nosotros tenemos que analizar que los servicios públicos pueden ser clasificados, esta es una clasificación que hace Marienhoff, en gratuitos, onerosos o lucrativos. Ya dijimos que gratuitos hoy por hoy no es una palabra que se utilice, sino que lo correcto es no arancelado. Y después los que son onerosos, hay muchos que son onerosos, y lucrativos, es otra categoría. Esta categoría de lucrativos, esto se discutió mucho cuando los servicios públicos estaban en manos del Estado. Entonces se discutía si el Estado podía obtener una ganancia o debía prestar el servicio al costo. Fíjense que ahí teníamos los casos de servicios públicos que eran onerosos, pero que no eran lucrativos. Es decir, por ejemplo, el caso de correos, en el cual, digamos,
subvencionadas muchas de sus actividades. Y, digamos, por ejemplo, la telefonía básica, que fue la que dio motivo a la discusión, digamos, Entel, que era la empresa prestadora de servicio de parte del Estado, sí obtenía una ganancia, y de ahí vino la discusión, que hoy no tiene sentido porque son muy pocos los servicios que han vuelto a manos del Estado, algunos por caducidad, y otros porque, algunos por caducidad y otros porque fueron estatizados, ¿no? En ese caso, algunos han vuelto a manos del Poder Ejecutivo. La retribución de un servicio público se entiende lo que el administrado debe pagar a quien realiza el servicio por la prestación que recibe del mismo. Bueno, y acá vamos a dejar, porque ya entramos concretamente en lo que es tarifa, precio o tasa, vínculo contractual, voluntario, reglamentario, obligatorio, que esto, bueno, amerita digamos, que no lo vamos a poder concluir hoy y realmente requiere una mayor explicación. Así que, bueno, yo les sugiero que lean les sugiero que lean el PowerPoint para la clase que viene, que ya culminaríamos con servicio público, por quien tenga alguna duda también que consultar. Y bueno, para que aviso que yo lo avisé por el campus, para aquellos que no digamos, no aprobaron, o sea, tienen que ir al recuperatorio, el mismo va a ser tomado mañana, 23, a las 15 horas, con la misma, digamos, con la misma características como lo veníamos haciendo, digamos, se toma un tiempo de 15 a 18 horas para quienes puedan tener problemas de conectividad, dura 1 hora, digamos, pueden hacer un solo intento, y la corrección es manual porque es de respuesta única, ¿no? No es de los que se corrigen por la plataforma. Bueno, así que chicos, yo los dejo, yo voy a dar clase el día 27, el martes. Ah, perfecto, el martes. El martes, sí, porque tengo un Perfecto. inconveniente el día jueves, así que le cambié, digamos, la clase con Fernando. Yo doy el martes y él da el 29. ¿Está bien? Buenísimo. Bueno, Sí, perfecto. Muchas gracias, no, gracias a ustedes, chicos. Nos vemos. Hasta la semana que viene. Chau, Hasta la chau. semana que viene.